Durante meses, muchos pensaron que Franco Colapinto estaba acabado, que su paso por la Fórmula 1 sería fugaz, una de esas promesas que se apagan antes de tiempo. Pero nadie contaba con algo: Franco no sabe rendirse. A fines del año pasado, el argentino brilló con luz propia en Williams, dejando claro que el talento puede superar cualquier limitación técnica. No tenía el mejor coche, ni el más rápido, pero sí algo que pocos poseen: coraje, determinación y una forma de pilotar que hipnotiza. Con esas credenciales, llegó el golpe de efecto. Flavio Briatore, el magnate italiano que había llevado a la cima a campeones como Schumacher y Alonso, decidió apostar por él y lo llevó a Alpine. Era una jugada audaz. Briatore veía en Colapinto el diamante en bruto que podía liderar el renacer de la escudería. Pero el inicio fue todo menos fácil. El A525 resultó ser un coche inestable, impredecible y desesperantemente lento. Franco hacía lo imposible en pista, pero el rendimiento no acompañaba. Y entonces, en agosto, Briatore sorprendió a todos con una frase que sonó como una sentencia: quizás no era el momento para Franco en F1. Una declaración que recorrió todo el paddock y encendió las alarmas. Muchos pensaron que su aventura en la máxima categoría había llegado a su fin. Pero Franco no es de los que se esconden. Respondió como mejor sabe hacerlo: en la pista. Desde ese momento, su nivel explotó. Volvió a ser el Colapinto que todos admiraban: agresivo, técnico y con una confianza renovada. Cada fin de semana lo veían más firme, más enfocado, más cerca de la versión que enamoró a los fanáticos. Dentro del equipo, los ingenieros comenzaron a reconocerlo en silencio: el argentino estaba evolucionando más rápido de lo esperado. Hoy, según fuentes internas de Alpine, Colapinto está muy bien posicionado para conservar su asiento en 2026. Briatore, que hace apenas unas semanas dudaba, ahora admite que su joven piloto podría ser el futuro de la escudería. Y es que, en medio de una temporada caótica, Franco logró algo que parecía imposible: transformar la desconfianza en respeto. Porque Colapinto no solo está demostrando que merece estar en la Fórmula 1. Está dejando claro que, incluso cuando el mundo duda de él, siempre encuentra la manera de callar a todos, con resultados. Briatore lo admitió. El propio jefe de Alpine reconoció lo que muchos sospechaban desde hace meses: el equipo se equivocó con Franco Colapinto. En declaraciones que sorprendieron a todo el paddock, el italiano fue tajante: quizás cometimos un error al no hacerle ninguna mejora al coche de Colapinto, y hoy estamos pagando por ello. Resultó ser superior a Gasly, y pusimos todas las mejoras en su coche. Esperamos olvidar este año y ser felices en 2026. Sí, lo dijo sin vueltas. Alpine concentró todo su desarrollo en el auto de Pierre Gasly, mientras Colapinto tenía que pelear con una máquina claramente inferior. Y aún así, el argentino logró superarlo en pista, demostrando que su talento está muy por encima del material que le dieron. Lo más impactante es que Briatore parece haberse dado cuenta tarde. Colapinto está haciendo brillar un coche que ni siquiera fue mejorado, y eso dentro de la Fórmula 1 tiene un peso enorme. Porque si con menos recursos ya es capaz de vencer a su compañero, ¿qué pasaría si Alpine finalmente apostara por él? Puede que estas palabras de Briatore sean el punto de quiebre que Franco necesitaba. Porque si algo quedó claro con esta confesión, es que el argentino ya no está a prueba, está listo para liderar. Franco Colapinto acaba de recibir la confirmación que todos esperaban, pero pocos se animaban a decir en voz alta. Desde dentro de Alpine ya lo admiten: el argentino está cumpliendo, y si sigue así, su lugar en la Fórmula 1 está asegurado. En una entrevista con un periodista oficial de la F1, Steve Nielsen, director general del equipo, fue claro y directo. Ante la pregunta sobre qué necesita hacer Franco para conservar su asiento, Nielsen no dudó: honestamente, no es ningún secreto. Medimos a Franco frente a Pierre. Y ha hecho un muy buen trabajo en las últimas 3 carreras. Si eso continúa, no veo razón por la cual no pueda quedarse en el asiento, aunque la decisión todavía está un poco lejos. Es decir, no se trata de promesas vacías ni de marketing. Alpine lo está evaluando con los mismos criterios que a Gasly, y Colapinto está ganando esa comparación. 3 carreras bastaron para que el equipo empezara a verlo como algo más que una apuesta joven. Lo ven como una realidad. Y lo más interesante es que Nielsen no cerró la puerta. Al contrario, la dejó entreabierta, casi insinuando que el destino del argentino depende solo de él. Si sigue rindiendo así, si continúa superando a su compañero, el futuro de Colapinto en la Fórmula 1 podría quedar sellado antes de fin de año. Porque ya no se trata de suerte, ni de oportunidad. Se trata de mérito puro, y Franco lo está demostrando en cada vuelta. Decían que el Alpine no servía, que no había nada que hacer.
Pero Colapinto salió a pista y lo hizo parecer competitivo. Adelantó, defendió, peleó hasta el final. Y aunque terminó 16, su rendimiento fue tan bueno que los medios europeos lo eligieron como la única nota positiva del equipo. ¿Coincidencia? ¿O el inicio de una nueva era para el argentino en la F1? Otra vez Franco Colapinto dejó a todos hablando de él. En Singapur, uno de los circuitos más exigentes y traicioneros del calendario, el argentino volvió a demostrar que no necesita un auto competitivo para brillar. Desde la largada dejó claro que iba a dar pelea. Superó a Bortoleto, Stroll y Tsunoda antes de llegar a la curva 3, repitiendo una maniobra que recordó a su inolvidable salida de 2024 en este mismo escenario. Pero lo que vino después terminó de consolidar su reputación en la Fórmula 1. Porque aunque el resultado final marcó un 16º puesto, el rendimiento real de Colapinto fue mucho más que eso. La estrategia del equipo Alpine lo dejó completamente expuesto. Entró a boxes en la vuelta 15, demasiado temprano, para montar neumáticos medios, y tuvo que completar casi 50 vueltas con el mismo compuesto. Una locura. Pero aún así, el argentino peleó como un león en una pista donde cualquier error cuesta carísimo. Y lo más impresionante es que, a pesar de todas esas condiciones en contra, Franco volvió a superar a su compañero Pierre Gasly, algo que ya se está volviendo costumbre. El francés, con más experiencia y años en la categoría, terminó en el puesto 19. Colapinto, con apenas 22 años, fue una vez más el mejor piloto de Alpine. El medio británico The Race lo dijo sin vueltas: lo único positivo de Alpine en Singapur fue Colapinto. Así, directo. Ed Strow, uno de los periodistas más respetados del automovilismo europeo, destacó que el argentino está firmando actuaciones que refuerzan su caso para seguir en 2026. En otras palabras, está convenciendo a todos de que merece quedarse. Y no solo eso. En el ranking de los 10 mejores pilotos del fin de semana, Colapinto fue ubicado en el puesto 11. Por encima de nombres históricos y con coches mucho más competitivos. ¿Por qué? Porque lo que Franco está haciendo dentro de la 525 es simplemente heroico. El auto no tracciona, no responde en curvas lentas, tiene una degradación altísima, y aún así, Colapinto logra hacerlo parecer mejor de lo que es. Durante la carrera, las cámaras on-board mostraron con claridad cómo peleaba el volante vuelta tras vuelta, tratando de mantener un ritmo imposible. Mientras otros pilotos se deslizaban con facilidad, Franco luchaba con un coche inestable y sin agarre. Pero no se rindió. Ni un segundo. Mantuvo el puesto 12 durante gran parte de la carrera, defendiendo con uñas y dientes ante rivales con neumáticos nuevos. Y aunque en las últimas vueltas los compuestos no dieron para más, y terminó cayendo al puesto 16, la sensación general fue la misma: Colapinto hizo más de lo que cualquier otro piloto habría podido hacer con ese Alpine. Lo dijo él mismo después de bajarse del auto: le pongo mucha garra, pero no sale nada. Por momentos el auto es inmanejable. Muy frustrante. Pero incluso frustrado, Colapinto sigue impresionando a todos. El rendimiento de Franco no solo está generando respeto dentro del paddock, sino también una ola de apoyo entre los fanáticos. Muchos lo consideran la chispa que le devolvió vida a Alpine. Un piloto joven, rápido, humilde, pero con carácter. Uno que no se esconde detrás de excusas, y que cada fin de semana demuestra que su lugar en la Fórmula 1 no es un regalo, sino una conquista. Flavio Briatore, asesor principal del equipo, confirmó que la decisión para 2026 está entre Colapinto y Paul Aron, el piloto de reserva. Pero tras Singapur, la balanza parece inclinarse claramente hacia el argentino. Y es que cuando un medio internacional titula lo único positivo de Alpine fue Colapinto, ya no hay mucho más que agregar. Franco está construyendo su historia con sacrificio y talento puro. En un auto limitado, en un equipo que aún busca su rumbo, él se destaca por mérito propio. Y mientras otros se quejan o se esconden, Colapinto sigue sumando respeto, admiración y un futuro que cada día parece más prometedor. La Fórmula 1 se prepara ahora para la gira americana, y en Austin, Franco buscará repetir la hazaña del año pasado, cuando con Williams logró sumar puntos. Pero esta vez, con más experiencia, más madurez y un objetivo claro: dejarle en claro al mundo que él no es solo una promesa, es una realidad. Porque en un año donde Alpine no brilla, Franco Colapinto sí lo hace. Y si algo ha quedado claro tras el GP de Singapur, es que el argentino no necesita un gran auto para ser grande. You've worked with a lot of young drivers. Franco Colapinto did 9 races for you at the end of last season. He came in swinging. I think it was 2 points finishes in the opening 4 races. Then he
had a few crashes, and the end of his time with you wasn't so stunning. Is that what we're talking about here? So he's an interesting case because his performance, as you said, even in Monza was fantastic. Baku was extraordinary. Really did a great job of getting up to speed quickly. He did a lot of our simulator work. We saw it from the FP1. We didn't prepare him anywhere near the amount that I would like to prepare a young driver, which is what I said at the time. But he absorbed it brilliantly. What was then interesting is he didn't have a drive with us going forward. We'd already signed at that point Carlos and Alex. So the pressure on his shoulders was, I need to show the world I'm quick enough so that I earn my place in Formula One the following year. And the net result of that was, as you said, there were a number of instances that started popping up. So what's interesting there is the pressure he as a human being created on his own shoulders increased as the result of wanting more for himself in the future. So more running may not have helped in that circumstance, but it does illustrate to you the pressure that these individuals go through on a daily basis, and it's impressive how they absorb it. Do you think all the talk about Red Bull in the last few races last year turned his head and distracted him in some way? Distracted, no, but did it definitely... again, I'll go back to what he thought is, I need to show the world that I'm deserving of this. Now, for me, exactly to your point, he did show the world at the beginning. Carry on as you are, you're doing a really good job of this. But when you want something so much, you can sometimes not deliver it to the same level you did before, which is, I think, a good example of it. He's still quick, very, very quick. There's no doubt about that. But to your point, he got caught up in instance that maybe he wouldn't have done otherwise. I didn't find him distracted. He was just worried that his time in Formula One would be over and was trying to make sure through any means he could it wasn't. And is it very easy to overdrive the current breed? Yes. Yeah, that's the bit that probably I didn't go into detail there. It's incredibly easy to overdrive these cars. It's probably the biggest single mistake we all make, but it's definitely tough to do so. Otra vez Franco Colapinto dejó a todos hablando de él. En Singapur, uno de los circuitos más exigentes y traicioneros del calendario, el argentino volvió a demostrar que no necesita un auto competitivo para brillar. Desde la largada dejó claro que iba a dar pelea. Superó a Bortoleto, Stroll y Tsunoda antes de llegar a la curva 3, repitiendo una maniobra que recordó a su inolvidable salida de 2024 en este mismo escenario. Pero lo que vino después terminó de consolidar su reputación en la Fórmula 1. Porque más allá del resultado final, una 16ª posición que no refleja en absoluto su rendimiento real, Colapinto fue, según los expertos, lo único positivo que tuvo Alpine en Singapur. Así lo definió el prestigioso medio The Race, que no dudó en elogiarlo en su artículo 10 cosas que aprendimos del Gran Premio de Singapur. En un fin de semana donde el equipo volvió a naufragar entre errores estratégicos y un coche que parece no tener rumbo, el argentino fue la excepción. Mientras Pierre Gasly se quejaba por radio de que el equipo no lograba sacarle rendimiento al monoplaza, Franco hacía lo imposible por llevarlo más allá de sus límites. Ed Strow, uno de los periodistas más reconocidos del automovilismo internacional, lo dijo sin rodeos: lo único positivo de Alpine fue Franco Colapinto. Y tenía razón. En una pista que castiga cada error, donde la tracción y la estabilidad lo son todo, Colapinto hizo magia con una 525 que no respondía. Su consistencia, su lectura de carrera y su temple para mantener el control en medio del caos no solo impresionaron a los fanáticos, sino también a los propios analistas de la F1. La prensa europea no tardó en remarcarlo. Mientras Gasly volvió a quedar atrapado en los problemas del coche, Colapinto mostró una madurez digna de un piloto que ya no corre por probarse, sino por consolidarse. El argentino no solo superó nuevamente a su compañero, sino que lo hizo con autoridad, reforzando la sensación de que Alpine tiene frente a sí a un talento que no puede dejar escapar. Y es que la batalla interna dentro del equipo se está volviendo cada vez más clara. Con Flavio Briatore observando cada detalle y los rumores creciendo sobre quién será el compañero de Gasly en 2026, Colapinto volvió a dar un golpe sobre la mesa. Cada carrera suya es una declaración de intenciones. No está en la Fórmula 1 para rellenar una butaca, sino para quedarse. Incluso The Race lo colocó en el puesto número 11 del ranking general de rendimiento del Gran Premio, superando a varios pilotos con autos mucho más competitivos. Y eso, en una pista como Marina Bay, vale oro. Porque Singapur no perdona. El calor, la humedad y el muro siempre al acecho convierten cada vuelta en una prueba de resistencia mental. Y ahí fue donde Franco volvió a destacar. El artículo lo resume perfectamente.
Aunque Colapinto estaba frustrado por las inconsistencias del Alpine A525 en una pista tan exigente, estaba satisfecho con su propio rendimiento. Su confianza con el coche fue mayor que la de Gasly. Palabras que no solo confirman el crecimiento del argentino, sino que también explican por qué su nombre sigue ganando fuerza dentro del paddock. Mientras algunos ven en Alpine un equipo en decadencia, Franco Colapinto está convirtiendo ese caos en una oportunidad. Cada fin de semana, su pilotaje es una mezcla de precisión, instinto y hambre de superación. Su desempeño en Singapur refuerza una idea que ya nadie puede negar: Colapinto no es una promesa, es una realidad. Y si algo quedó claro en Marina Bay, es que el argentino está listo para lo que viene. Porque cuando un piloto logra brillar en medio de la oscuridad, el mundo lo nota. Y Franco Colapinto lo está haciendo, carrera tras carrera. Otra vez lo volvió a hacer. Franco Colapinto demostró, una vez más, que su instinto en las largadas es algo fuera de lo común. Apenas se apagaron las luces, el argentino reaccionó como si el semáforo le hablara directamente a él. En cuestión de segundos, dejó atrás a Bortoleto, Stroll y Tsunoda con una precisión quirúrgica, como si cada movimiento estuviera ensayado 1000 veces, pero no, eso es puro talento. Desde la línea de partida hasta la curva 3, el Alpine de Colapinto se movía entre los huecos como un depredador cazando oportunidades, aprovechando cada milímetro de pista. Fue tan parecido a lo que hizo en este mismo circuito en 2024, que muchos en el paddock quedaron con la boca abierta. El déjà vu perfecto, pero con más madurez, más decisión, más hambre. Lo de Franco no fue solo una buena salida, fue una declaración. En una Fórmula 1 donde muchos temen arriesgar, él sigue apostando por el todo o nada. Porque cuando todos miran el tablero, Colapinto ya está mirando la próxima curva. No se conforma con sobrevivir a la salida, quiere dominarla, marcar el ritmo desde el primer metro. Y mientras algunos pilotos con autos más potentes apenas logran mantener posición, Franco sigue demostrando que la diferencia no siempre la hace el motor, sino el corazón con el que se pisa el acelerador. Hoy volvió a dejar claro por qué la F1 necesitaba un piloto como él, rápido, audaz y sin miedo a hacer historia desde el primer instante de carrera. Clasificación complicada, con tráfico y demás, pero ya de las últimas 5 clasificaciones, 4 veces superaste a tu compañero. Sí. O sea, positivo. Obvio, en cuanto a eso sí, después es una pena que me hayan tapado tanto y eso en la última vuelta, porque nada, tendría que haber pasado a Q2. Perdí 5 décimas en la última vuelta por lo que dijeron los ingenieros, con todo el aire sucio que tuve de la curva 7 hasta la última curva. Tuve siempre un auto 3 segundos adelante, primero el Lawson desde la curva 7 hasta la 12, me dejó pasar en el túnel, que es la peor parte para dejar pasar a alguien, y después tuve a Sainz en la 14, que no me molestó mucho, después tuve a Albon en las 16 y 17 a 1,5 segundos, y a Leclerc a 2,5 segundos en la última curva, así que fue una locura, la verdad. Nunca me pasó una vuelta de clasificación que tenga tanto tráfico. Bronca porque tendría que haber pasado y estaba competitivo yo en lo personal ayer, iba muy rápido. Así que nada, voy a intentar hacer una buena carrera, una estrategia un poco loca, pero bueno, a ver qué pasa. Hacer una buena carrera, dar lo mejor y maximizar el auto, que es lo importante. Te pasó Gasly porque va en patineta, pero si no, en el auto lo pasás vos. Bueno, la buena noticia fue que subiste 2 puestos, ¿no? Que eso compensa un poco por la clasificación de los Williams. Eso hay que aprovecharlo también. Sí, hay que aprovecharlo. Obviamente que es bueno el subir 2 puestos, te acerca un pelín más a los puntos y te da capaz la chance de probar algo distinto con la estrategia. Así que nada, intentaremos hacer una buena carrera, dar lo mejor y maximizar el auto, que es lo importante. Una buena largada como el año pasado, más tranquila, pero una buena largada y cerramos. Vamos a intentar, a ver qué pasa. Vamos a ver. Ojalá. Gracias. Bueno, Franco, mencionabas justamente desde la carrera que había que hacer una estrategia loca. Se apostó con ese neumático blando, tal vez se paró un poco antes de tiempo, ¿no? Y eso complicó todo hacia el final. Sí, no sé, una carrera muy frustrante. Le pongo mucha garra, pero no sale nada y vamos muy despacio. Por momentos es inmanejable el auto y nada, o sea, no entiendo bien por qué vamos tan lento, tanto más lento que otros en algunos momentos, y nada, una carrera muy frustrante, muy despacio, con mucha gradación.
haciendo lo mejor que podía en cada momento, pero no sale nada, así que nada, una carrera mala, mala y muy lenta. Terminaste la carrera, defendiste como podías, abriste los brazos, no dejas pasar a nadie. ¿Qué te llevas de positivo este fin de semana entonces? Para lo próximo que viene Austin, que fue tu mejor carrera, creo yo, en la Fórmula 1 o una de las mejores. Sí, no sé, es que el año pasado me mostraba más y podía hacer buenas largadas como la de hoy, pero después podía mantener autos atrás como el Red Bull. Yo soy solamente muy lento, muy despacio, muy lejos de los demás. Es una carrera muy larga y muy frustrante cuando te pasan todos y no puedes hacer nada. Me defendía todo lo que podía y me pasaban igual. Si me defendía en la entrada, me pasaban en la salida. Si no, me pasaban en la entrada. Es muy complicado para nosotros. Y una carrera muy larga, 50 vueltas con una goma media que después de 15 vueltas ya no da más manejable el auto. Franco Colapinto lo ha hecho otra vez. El joven argentino no solo está sorprendiendo a todo el paddock, sino que ya ha superado a su propio compañero, Pierre Gasly. Lo que muchos consideraban imposible al inicio de la temporada hoy es una realidad que nadie puede negar. Colapinto está por encima, tanto en rendimiento como en impacto dentro del equipo Alpine. Desde su llegada, Franco fue visto como una apuesta a futuro, un piloto para desarrollar con calma. Pero bastaron apenas unas carreras para que todos entendieran que el chico no vino a aprender, vino a ganar. Mientras Gasly se hundía entre quejas y falta de ritmo, Colapinto hacía lo que pocos esperaban, llevar a la 525 al límite, pelear posiciones imposibles y convertir cada carrera en un espectáculo. Lo más impactante de todo es cómo dentro del box las cosas empezaron a cambiar. Las miradas que antes estaban puestas en Gasly ahora se dirigen a Franco. Los ingenieros confían más en sus comentarios, su feedback se toma como prioridad, y eso se nota en cada fin de semana. En las reuniones técnicas, el argentino habla y todos escuchan. Gasly, en cambio, parece cada vez más frustrado, atrapado en su propio silencio. Y los números no mienten. En clasificación, Franco ya ha superado a Gasly en varias ocasiones, mostrando una consistencia que el francés no ha podido igualar. En ritmo de carrera, su manejo agresivo, inteligente y sin miedo está marcando la diferencia. Incluso los propios analistas de la Fórmula 1 lo admiten. Colapinto está mostrando un nivel que nadie esperaba tan pronto. Pero más allá de los datos, hay algo que Gasly no puede igualar: la conexión con la gente. Colapinto se ha convertido en un fenómeno mundial. Cada vez que aparece, las redes estallan, los fanáticos corean su nombre y las ventas de Alpine suben como nunca. Es carisma, talento y hambre de victoria, todo concentrado en un piloto que ya empieza a incomodar a su propio compañero. Lo que antes parecía una dupla equilibrada, hoy se siente como una lucha interna que ya tiene ganador. Gasly, el experimentado, el que debía liderar el proyecto, ha sido humillado, deportiva y mediáticamente, por un joven que recién empieza su camino en la Fórmula 1. Y lo más interesante de todo es que, según fuentes cercanas al equipo, dentro de Alpine ya se habla de que el futuro no es Gasly, es Colapinto. Así que sí, el título no exagera, Colapinto ha humillado a Gasly. Lo ha superado en pista, en mentalidad y en popularidad. Y si mantiene este ritmo, no solo va a consolidarse dentro de Alpine, sino que podría convertirse en el piloto que lidere el nuevo proyecto de la escudería rumbo a 2026. Lo que empezó como una